Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios, que como bien saben estamos estudiando el Evangelio de Mateo, donde ya llevamos unos cuantos años yendo versículo a versículo, sin prisa, sin detenernos, sin estar con ese ansias, podríamos decir, de querer terminar, sino disfrutando de cada versículo, enamorándonos de cada palabra de este precioso Evangelio. Y hemos ido avanzando poco a poco hasta que en esta mañana nos vamos a detener en el versículo 26 del capítulo 17, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 26, dice: Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Recordemos lo que aquí está pasando, mira. Jesús y sus discípulos llegan a la ciudad de Capernaum y de repente esas personas que estaban encargadas, los responsables de cobrar el impuesto de los dos dracmas para el templo, se acercaron a Pedro y le preguntaron: oye, tu maestro, o sea Jesús, ¿está pagando este impuesto? Entonces Pedro respondió rápidamente sin titubear que sí. Y entonces Pedro de ahí se fue a la casa donde estaba Jesús y el Señor le hace esta interesantísima pregunta que veíamos ayer. Pedro, ¿los reyes de la tierra a quiénes le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? Y ahora en este versículo 26 lo que nos vamos a encontrar es la respuesta de Pedro a esta pregunta. Yo creo que lógicamente todos hubiésemos respondido igual. Pedro dijo: de los extraños. Y entonces Jesús le dijo a Pedro: bueno, entonces los hijos están exentos. Y esto es algo lógico dentro de la monarquía. Es algo totalmente normal dentro del mundo de los reyes. Los hijos de un rey están libres de pagar impuestos al reino, porque aunque no sean los reyes, pertenecen a la casa real. Yo creo que este asunto todos en mayor o en menor medida lo tenemos claro. Pero ahora bien, ¿qué es lo que aquí está sucediendo en realidad? ¿Qué es lo que Jesús le está queriendo decir o enseñar a Pedro con esto? Jesús está diciendo que Él es hijo de Dios. Por lo tanto, estaría exento totalmente de pagar este tributo. No nos olvidemos que Jesús es el dueño de la casa. Jesús es el dueño del templo. Jesús es el dueño del universo. La Biblia enseña en ese precioso salmo que el rey David escribió, el Salmo 24 y en el versículo 1, que del Señor es la tierra y la plenitud, y que también del Señor es el mundo y los que habitan en el mundo. Dios, al ser el creador del universo, es el dueño del universo. Por lo tanto, es el dueño de todo lo que hay en el universo. Por lo tanto, Jesús estaría totalmente exento de tener que pagar este impuesto al templo. Ahora bien, sin embargo, lo hizo. Jesús pagó el impuesto, como Pedro afirmó en el versículo anterior. ¿Recuerdas? Él dijo: sí lo paga. Recordemos que el propio Señor Jesucristo dijo y enseñó en este mismo Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 5 y en el versículo 17, que Él no vino aquí a la tierra para abrogar la ley y los profetas. Jesús no vino aquí para incumplir lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía y enseñaba, sino que Él vino para cumplir la ley de Dios. Y la ley es clara. La ley dice en Éxodos capítulo 30, versículos 13 y 14, que todo varón que tenga más de 20 años va a tener que dar esta ofrenda para el Señor. Jesús, como hijo de Dios, no tenía la obligación de contribuir con este impuesto, pero aún así lo hizo para no ser piedra de tropiezo para nadie, para que nadie tuviese nada que acusarle. Mañana, Dios mediante, vamos a ver con más detenimiento este asunto. Así que hoy me gustaría centrarme en esta preciosísima frase de Jesús cuando le dijo a Pedro: Pedro, entiende que los hijos están exentos. Nosotros somos hijos de Dios. Pablo enseña en la carta a los romanos, allí en el capítulo 8 y en los versículos 14 y 15, que todos aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios.
Y lo más bonito de todo es que somos hijos y que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba, Padre. Ya nosotros no somos esclavos, sino que ahora somos hijos. Ya nosotros no tenemos que pagar impuestos religiosos para ganarnos el favor del Padre, sino que ahora somos aceptos por el Padre a través de la gracia. Ya no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Ahora nosotros somos amados simplemente porque somos hijos. Y si somos hijos, Pablo también dice, bueno, entonces también somos herederos de Dios. Escuchaba el otro día una historia de un muy buen amigo mío, el pastor Chris Sosa, que contaba algo referente a los hijos que han sido adoptados. Con mucho respeto a Chris lo cuento. Mi amigo decía que un padre tenía 2 hijos, el cual uno era biológico y el otro era adoptado. Y resulta que el hijo biológico quería reírse, burlarse del hijo que era adoptado, diciéndole, tú no eres un verdadero hijo. Y un día, este hijo que fue adoptado, le dijo al que se reía de él, al hijo biológico, le dijo, mira, es cierto que yo fui adoptado, pero ser adoptado tiene todavía más mérito que ser un hijo biológico. Porque a ti simplemente te tuvieron, pero a mí me escogieron. A mí mi padre me vio, a mí mi padre conoció mis errores, conoció absolutamente todo de mí y aún así decidió escogerme para que yo fuese su hijo. Oye, qué bonito, ¿verdad? Y esto es lo mismo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Dios, conociendo todos nuestros errores, el Señor sabiendo toda la escoria que pueda haber en nuestro corazón, el Señor que todo lo sabe y conoce perfectamente todos nuestros pecados, aún con todo eso, Él nos ha escogido para hacernos hijos. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, allí en el capítulo 2 y en el versículo 1, dice que Dios nos ha dado vida a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y muertos en nuestros pecados. Cuando nosotros vivíamos totalmente ajenos a la vida de Dios, cuando nosotros estamos sumergidos en lo más sucio del pecado, es ahí que nuestro Padre puso su mirada de amor en nosotros. Y entonces nos amó, nos escogió y nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús le estaba enseñando a Pedro que ya no hay nada que hacer para que tengamos que ganarnos el favor del Padre, sino que ahora, como somos hijos, ya gozamos del amor de Dios. La Biblia enseña a través del profeta Isaías, allí en el capítulo 64 y en el versículo 6, que todo lo que nosotros podamos hacer son como trapo de inmundicia delante de Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Simplemente Dios nos quiere a nosotros. Ser hijos de Dios nos da libertad de la esclavitud del pecado. Y ya nuestra relación con el Padre no está sujeta a lo que hacemos, sino a quienes somos. Y es que ahora somos hijos de Dios. Ahora somos, como dice Pedro, cuando escribe su primera carta en ese conocidísimo capítulo 2 y versículo 9, ahora nosotros somos un linaje escogido. Ahora somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Así que por favor nunca te olvides de esto. Ya no eres esclavo. Ya no tienes un espíritu de esclavitud sobre tu vida, sino que ahora eres hijo o hija de Dios. El Señor nos ha adoptado, nos ha comprado a precio de sangre y ahora nosotros podemos clamar libremente, Abba, Padre. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Señor, te damos las gracias. Gracias porque nos has recibido como hijos. Has traído sobre nosotros, a través de tu Espíritu Santo, has traído ese espíritu de adopción y entonces podemos clamarte como Padre que eres. Gracias, mi Dios, porque aún viendo nuestros errores, aún viendo
toda la basura que puede haber dentro de nosotros, algo has visto en nosotros y nos has escogido y nos has hecho hijos tuyos. Gracias, mi Dios, porque de verdad que eres bueno. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, y pedimos tu bendición en el día de hoy. Que tu bendición nos alcance en este día miércoles. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que los miércoles, si eres de aquí de Fuerteventura, tienes una cita, ya sea en Puerto El Rosario o aquí en Morrojable, en el sur de la isla, a las 6 de la tarde, donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Yo estoy aquí en Morrojable a las 6 de la tarde enseñando la palabra del Señor. Estamos centrándonos en el libro de los Hechos, un libro apasionante, un libro donde estamos aprendiendo, creo que bastante. Estamos ahora sumergidos en ese segundo viaje del apóstol Pablo. También para los que no son de aquí de Fuerteventura, te informo que hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, se estará publicando aquí en este canal, el canal de YouTube Pastor Alberto Ares, una nueva entrevista con nuestro hermano David Rodríguez. Llevamos, no sé si son 3 o 4 semanas donde hemos estado teniendo resúmenes que el propio David ha estado haciendo, pero ya hoy tenemos una nueva entrevista donde vamos a tener unas preguntas, creo que muy interesantes, donde vas a estar aprendiendo. Bueno, en fin, que si no eres de aquí de Fuerteventura y quieres pasar un buen rato aprendiendo la palabra del Señor, a las 6 de la tarde, aquí en este canal tienes una cita con esa entrevista. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Dios te bendiga.